Kafka volvió a hacerlo. Terminé de leer una historia de él y me dejó con más preguntas que con respuestas. Mientras la leía no sentía que estaba sentado en mi casa leyendo. Sentía que estaba parado en aquella isla, frente a esa máquina, observando al condenado, al oficial, al explorador y al soldado. Y justamente de eso quiero hablar. ¿Cómo andan mis intelectuales? Mi nombre es Manu y hoy les traigo una historia que creo sinceramente que vale muchísimo la pena leer. Antes de empezar, un aviso muy importante, y es que este video tiene spoilers. Pero si ya leíste la historia, me encantaría que la revivieras conmigo. Y si no la leíste, quizás cuando terminemos entiendas por qué hay que leerle esta historia al menos una vez. Así que, sin más preámbulos, vamos para allá. La historia comienza con una escena muy simple. Un explorador llega a una colonia penitenciaria para presenciar un método de ejecución. Allí, en aquella colonia, es donde conoce a un oficial completamente fascinado por una máquina diseñada por el antiguo comandante. También en la escena están presentes un soldado y el condenado. Desde el principio uno entiende que esa máquina no es únicamente un instrumento de castigo, sino que es el corazón de todo sistema de justicia. Lo primero que más me llamó la atención fue el funcionamiento de esta máquina. Está dividida en tres partes. En la parte inferior está la cama, luego hay una estructura superior donde se encuentra el diseño del castigo y entre ambas partes se encuentra la rastra, la cual es la más importante. Esta parte no mata inmediatamente, sino que primero escribe sobre el condenado la ley que supuestamente incumplió. En este caso, honra a tus superiores. Ahí es cuando me imaginé a la máquina como una especie de máquina de tatuar errores, ya que no buscaba solamente matar al supuesto culpable, sino que además buscaba grabar físicamente la culpa sobre el cuerpo. Acá fue cuando apareció una pregunta que me hizo mucho ruido, y es que el condenado ¿realmente hizo algo? Es que nunca lo sabremos, ya que el oficial explica que supuestamente el condenado, el hombre, se quedó dormido durante una guardia donde supuestamente debería estar vigilando el cuarto del capitán. Por ese motivo justamente fue sentenciado. Pero, ¿y si nunca ocurrió eso realmente? ¿Si simplemente fue acusado por odio o por desprecio? Lo más aterrador no es que no sepamos la verdad. Lo más aterrador es que para el oficial eso ni siquiera importa. De hecho, saqué esta supuesta conclusión porque hay una frase del oficial que cuando la leí me dejó helado. Y es: la culpa siempre es indudable. Y es que cuando leí esta frase me di cuenta que se anulaba toda idea de defensa, toda idea de juicio, toda posibilidad de demostrar inocencia. El acusado nunca tiene oportunidad de hablar. Simplemente es condenado sin importar si la condena justamente es justa o no. Para mí, el verdadero protagonista de esta historia no es el condenado, sino que es el oficial. Porque a medida que avanza el libro, empecé a notar algo. Él no solo defendía a aquella máquina, pareciera vivir para ella. La admiraba y la conocía como si fuese parte de sí mismo. Y sobre todas las cosas, adoraba al antiguo comandante, quien la había creado. Ese antiguo comandante no solo era un militar, sino que también era juez, constructor, químico y dibujante. Era quien había diseñado todo aquel sistema. Pero ahora había un nuevo comandante y este régimen ya no compartía las mismas ideas. Y al leer la historia, me pareció que el oficial quedó como atrapado en el pasado. Incluso él mismo reconoce en un momento de la historia que ya nadie apoya ese método. Solo queda él. Y para mí, la historia gira alrededor de esa negación. El explorador ocupa un papel bastante interesante y es que el oficial espera que valide públicamente su procedimiento. Necesita que alguien importante diga: lo que él hace está bien. Sin embargo, pese a todo lo que el oficial le dice para intentar convencer al explorador, él se niega constantemente. Y creo que en esos momentos es cuando la historia cambia completamente, ya que el oficial se da cuenta que su mundo terminó. Al final de la historia ocurre algo muy inesperado. El oficial, después de intentar que el explorador apoye su causa en reiteradas ocasiones, decide liberar al condenado. En ese momento, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí se me aceleró el corazón y dije: listo, el explorador cagó, lo van a meter en la máquina. Pero no,
En cambio, el oficial mismo fue quien se metió dentro de la máquina. Y en ese momento fue cuando dije, ¿qué acaba de pasar? Yo creía que lo iban a matar al explorador por no apoyar la causa y en vez de eso el oficial se decide meter. Para mí ese momento simboliza que el oficial decide morir junto a las ideas que defendió durante toda su vida. Cuando seguí leyendo llegué a una conclusión y es que la máquina falla, ya no escribe, ya no cumple su función, simplemente mata. El texto nunca dice explícitamente que el oficial haya manipulado la máquina. Sin embargo, yo no puedo evitar no pensar en esa posibilidad. Y es que él conocía la máquina como la palma de su mano. Incluso poco antes de meterse en aquella máquina, él la estuvo revisando. Mi interpretación es que él pudo haber terminado aceptando que aquel mundo en el que él creía fielmente había terminado. De esa manera, él decidió desaparecer junto a él y con la propia máquina. No digo que Kafka haya querido decir eso, pero esa fue la interpretación que me dejó a mí. Creo que en la colonia penitenciaria no se habla solamente de una máquina. Se habla de un sistema donde dejó de preguntarse si la persona era realmente culpable. Al mismo tiempo, hablaba una persona que era incapaz de aceptar que el mundo había cambiado. Hablaba del peligro de defender una idea, incluso cuando esa idea ya perdió toda humanidad. No es una historia sencilla, tampoco creo que tenga un final cómodo, pero justamente por eso terminé con más preguntas que cuando lo empecé. Y tratándose de Kafka, creo que esa era justamente su intención. Eso fue todo por hoy, mis intelectuales, espero que les haya gustado el video. Si fue así, denle like y suscríbanse, que eso me ayuda cada semana a traer más contenido. Lean buenas historias y nos vemos la próxima. Chau, chau.